El catolicismo, como casi cualquier sistema religioso, más que un sistema de creencias, es un sistema de prácticas que están atadas a ese tipo de experiencia religiosa. No se necesita para que haya cultura cristiana o para que haya cultura católica que las personas crean. La moral, el derecho, nuestro concepto de delito está muy relacionado con la experiencia cristiana. Entonces una persona, por más que no sea creyente, es una especie de post-cristiano, es decir, acepta las formas de comportamiento que hacen parte de la cristiandad, que se representan de una forma muy clara en la cultura colombiana y especialmente en las formas como celebramos la Semana Santa. El tipo de catolicismo que va a llegar a nuestros territorios, lo que denominamos cristianismo barroco, va a agregar un elemento novedoso. El cuerpo es malo por naturaleza, pero se puede salvar. Y se salva a punta de mucho sufrimiento. Es ahí donde la Semana Santa se vuelve muy importante, porque Cristo es el modelo, la vida ejemplar que hay que seguir, que sufre una pasión, o sea, que encarna lo más corporal que es el sufrimiento, el dolor, el ser martirizado, pero al final resucita. Y este es uno de mis intereses, trabajar la historia del cuerpo y sobre todo la historia del cuerpo que provoca la experiencia cristiana. ¿Por qué estudio pinturas? Porque la colonia no produce, las sociedades no producen documentos sobre el cuerpo. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que narra su experiencia corporal, porque son sociedades que no tienen experiencia de su subjetividad. Eso es un fenómeno del siglo XX. Las fuentes que nos hablan de la experiencia del cuerpo son las pinturas. Las pinturas que tienen que ver con Cristo son menos del 9%. Lo que es muy interesante es que la pintura colonial no representa al Cristo que predica, al Cristo que nace o al Cristo que resucita. La mayor parte de ese 9%, casi el 80% de ese 9%, son el Cristo mortificado en la pasión. O sea, esto que se celebra en la Semana Santa. Y aquí tenemos diferentes tipos de corporeidad. El cuerpo milagroso no es el cuerpo del Cristo sufriente, el de la pasión, pero es a ese el que se le tiene más culto. Y fueron tan solo una semanita de sus 3 años de predicación. Esta es una cultura que se obsesiona por el cuerpo. Ese cuerpo de Cristo que se forma en el siglo XIII, XIV, tiene un recorrido muy fuerte y con la reforma contra los protestantes, la reforma contracatólica, termina afianzando esta idea de una sociedad que funciona como el cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza, que es la que gobierna, tiene unos brazos armados, expresión que hasta el día de hoy utilizamos, que es el ejército, unos pies que caminan, que es la economía, son los siervos de gleba o son los campesinos, es decir, la sociedad se comporta como un cuerpo. Por eso no es gratuito el paso del cuerpo místico al cuerpo social, expresión que seguimos utilizando hoy día. Esa idea del cuerpo místico, con un culto muy especial a sus líquidos, la sangre de Cristo, la leche de la Virgen, las lágrimas de la Virgen, ese cuerpo lo vamos a encontrar en las pinturas. Entonces es muy normal en las pinturas coloniales encontrar santos que están succionando los senos de la Virgen. No es infrecuente encontrar pinturas de santas cuya visión mística es chupar el pecho de Cristo, la sangre del pecho de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que termina generando una experiencia individual, seguir a Cristo, imitar a Cristo, pero imitarlo a partir del siglo XVII en su pasión. Por eso en la colonia nuestra no es inusual, no solamente aquí, sino en muchos otros sitios de América, encontrar virreyes arzobispos. Los padres de la iglesia, que tanto culto tuvieron en la colonia, pasan a convertirse en los padres de la patria, la figura fundadora, con la misma iconografía. O sea, la forma como se representa a Bolívar es casi sacado de la forma como se representa a San Agustín o a San Jerónimo o a San Ambrosio. Pero también los mártires de la iglesia se convierten en los mártires de la patria. De hecho, tenemos una iglesia que está dedicada a los mártires, donde están enterrados los mártires de la patria. Porque aquí también estamos hablando de una sociedad que está completamente sacralizada, en donde lo religioso está
absolutamente pegado a lo cultural, a lo político, a lo cotidiano. Son sociedades que no logran hacer la separación entre el espacio profano y el espacio sagrado. ¿Cómo se relaciona esto con la conformación de las identidades nacionales? O sea, lo que es cada país. Tiene mucho que ver con la generación de discursos coloniales. Los discursos o la forma como se implanta el cristianismo, a pesar de que viene de una misma España conquistadora, no es exactamente lo mismo. De hecho, lo que me origen a mí esta la pregunta por este tipo de investigación fue ver los cuerpos de la protesta. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace que caigan presidentes en Argentina o en Brasil en los años 2000 y en este país no pase nada? O sea, que los cuerpos de la protesta sean pasivos. Esto tiene mucho que ver con el tipo de espiritualidad, de devociones que se dio en cada región. Hay una cosa que es muy particular y es que en el total de las pinturas coloniales, por lo menos en Colombia, y esto es un dato que lo podemos llevar a casi todos los territorios coloniales, los temas más pintados son los santos. El cuerpo de los santos, que imitan el cuerpo de Cristo, cambia dependiendo de las culturas. Un buen ejemplo, San Francisco de Asís. Francisco de Asís, cuando surge en el siglo XIII, se le santifica porque representa la pobreza. Es un burgués que renuncia a la riqueza de su familia. Ese santo, 3 siglos después, en la cultura barroca, cuya principal obsesión más que un tema es la muerte, se lee a San Francisco en relación con la hermana muerte. Por eso se le representa con un cráneo, vanitas. Ese santo hoy día es el santo ecológico. Es el santo que hablaba con los animalitos. Esto es uno de los temas que es muy interesante hacer desde la historia, no solamente de la historia de los héroes y las batallas, sino la historia de los santos. No en la vida de los santos, sino lo que representa un santo para una sociedad. Los santos o la encarnación de la perfección de un sujeto en México, Nueva España, o en Santa Fe de Bogotá en el siglo XVII son distintos, porque las virtudes y los valores sociales son distintos. Y esto se nota en el tipo de santos a los que se les rinde culto o en las formas de la devoción popular. En la Bogotá colonial, relacionado con nuestra experiencia de Semana Santa, donde se marca la Semana Santa, es en el culto de los santos mártires. Entre todo el montón de los miles de santos que hace el santoral, aquí se representaron no más de 20. Casi todos santas mártires, pero no en cualquier momento, en el momento en que están sufriendo el martirio, que está la santa, el momento en que cae su cabeza bajo la espada de un verdugo, no se encuentra en otros tipos de pintura. La pintura de la Nueva España son santos mártires, por supuesto, pero se les representa a la santa bien vestida, que el vestido representa nobleza, con un atributo, jamás con una gota de sangre. Y esto es lo que celebramos en Semana Santa, un cuerpo místico que se hace cuerpo social. En ese cuerpo hay un órgano que es muy importante, el hígado. Hasta el siglo XVIII el hígado es el lugar de los sentimientos, no el corazón. ¿Cuál parte de la ciudad es el hígado? Los conventos. Los conventos, por eso, Bogotá es una ciudad que tiene 10.000 habitantes para mediados del siglo XVIII, con 6 conventos femeninos. O sea, esto es una población femenina metida en convento gigantesca. ¿Qué función cumplen los conventos? Es el hígado de la sociedad. Es la parte que sufre, el hígado produce la hiel, es la parte del cuerpo que sufre para que el resto del cuerpo se salve. Y esto es lo que hace que las monjas coloniales sean los personajes, las héroes más importantes de esa sociedad. Bogotá tuvo varias. Esto es lo que se llama el jardín florido. Así como Lima tuvo su rosa, la rosa de Lima, había la azucena de Quito, Bogotá tuvo su lirio. La monja Gertrudis, Gertrudis de Santa Inés, las pinturas la muestran como una mujer joven, bonita, donde la belleza es la belleza de haber sufrido un cuerpo. Ella muere a los 65 años, posesa por el demonio, según la leyenda. De hecho, duró 40 y tantos de años poseída por el demonio, y su santidad es su resistencia. Su acto de santidad es resistir al demonio. Ese es el lirio de Bogotá. Esto es la historia de la santidad. No me interesa ellos como sujetos santos,
sino las virtudes que una sociedad les pone a ellos para decidir si son santos o no. Ese es el modelo para nosotros, para nuestra cultura. Cuerpos mortificados que se aíslan. Para mí es la experiencia cultural de un cuerpo social que se mortifica y se aísla. Es el cuerpo social que no protesta. ¿Por qué? Porque generar estos cuerpos coloniales tiene objetivos políticos. Religión y política están pegadas. Generar sujetos ejemplares, vidas ejemplares que imitan a Cristo con sumisión, en silencio y acatando todas las órdenes, es el tipo de sujeto que requiere la corona española, que después se van a convertir en los buenos ciudadanos, que son sumisos y que son pasivos.